Bueno, hay que ser categóricos y contundentes al indicar que tanto Manfred Reyes Villa como Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez e Iván Arias han sido personajes artífices de la subversión del orden constitucional en el año 2019, noviembre del 2019 para ser mucho más precisos. Estamos hablando del golpe de Estado. Estos personajes no han sido juzgados por la justicia ordinaria. Recordemos que en Bolivia tenemos cuatro órganos independientes entre sí: el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. El órgano judicial, al igual que en todas las sociedades latinoamericanas, lamentablemente, es un órgano totalmente afín a los intereses oligárquicos, a los intereses de los grandes capitales, a los intereses de la gente que tiene dinero, a los intereses de los grandes medios hegemónicos de comunicación, de los intereses empresariales. Es por ello que el órgano judicial, el órgano que debería haber juzgado a estos personajes por la subversión del orden constitucional, no ha realizado su trabajo, y muchas autoridades en el órgano ejecutivo tampoco lo han hecho para meter a la cárcel a estos personajes, ¿no? Porque han subvertido el orden constitucional y pues han gestado masacre de Sacaba, de Sencata, de Caracara, del Pedregal, de Montero, masacres que están cursando, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su investigación, y extraña cómo organismos internacionales de derechos humanos están pues investigando estas masacres devenidas del golpismo, y la propia justicia boliviana no lo está haciendo, ¿no? Llama poderosamente la atención. Por supuesto que, ya respondiendo a tu pregunta con este necesario preámbulo que les estaba indicando, por supuesto que las diferentes fuerzas, sobre todo Iván Arias y Manfred Reyes Villa, se van a alinear sobre ese eje articulador de la oposición recalcitrante al gobierno central, que tiene su núcleo en la gobernación de Santa Cruz. Hablo de Luis Fernando Camacho. A través de Luis Fernando Camacho, estos personajes van a buscar reeditar la media luna del 2008. Entonces, lo que pasa en nuestro país en el tema político, lo que está pasando, la verdad es mucho, para hablar mucho, el tema de que pues hay una, pareciera que hay una rearticulación, el tema de estos grupos en nuestro país. Entonces, eso hace también de que el gobierno central no tenga muchos vínculos, y eso también puede generar muchos problemas en nuestro país, Gabriel. De los 339 municipios, el movimiento al socialismo ha ganado 300, pero sin duda todos los analistas y todos los análisis giran en torno a las capitales de departamento, los municipios capitales de departamento. Por eso se habla que el MAS habría, entre comillas, fracasado en este intento de reposicionamiento, de toma de las alcaldías en las capitales de departamento, pero muy poco análisis se hace, y creo que es menester decirlo, que el movimiento al socialismo ha pasado de tener 270 municipios el año 2015 a tener este 2021 más de 300 municipios en los cuales pues el pueblo, la población ha decidido votar y confiar una vez más en el movimiento al socialismo. Sin duda, estos más de 300 municipios coordinarán con el nivel departamental y con el nivel central todas las políticas de redinamización de la economía, pero sobre todo también de salubridad para paliar esta pandemia. En esos dos ámbitos creo que la coordinación va a ser sumamente necesaria por parte de los diferentes niveles municipales, departamentales, con el nivel central. Por otro lado, tenemos oposiciones recalcitrantes en reductos que siempre han sido opositores al movimiento al socialismo. Hablo de la ciudad de La Paz, por ejemplo, hablo de la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz, plazas donde nunca ha podido ganar el movimiento al socialismo, y desde ahí van a buscar articularse esta nueva oposición con la vieja lógica del golpismo, ¿no? Ya lo dijo Luis Fernando Camacho amenazando a nivel central, le dijo: no vaya a ser, señor Luis Arce, que los saquemos igual que hemos sacado a Evo Morales. ¿Qué es eso? Una amenaza abierta y pública de un nuevo golpe de Estado. Por su parte, también Manfred Reyes Villa e Iván Arias han manifestado que van a pues, pelear contra el nivel central, apartándose de sus promesas electorales. En sus promesas electorales
electorales ellos decían que iban a trabajar por la población, por sus municipios y demás, pero ya se los ve, pues, de cierta forma alineándose a ese eje articulador a través de Luis Fernando Camacho y la gobernación de Santa Cruz. Sin duda, las oposiciones en Bolivia van a tener dos opciones, dos caminos: la vía democrática de cumplir sus promesas electorales trabajar de forma conjunta con los niveles departamentales, municipales y nacionales, o la vía antidemocrática de vincularse a ese nuevo eje rearticulador de la media luna con Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Luis Fernando Camacho como epicentros Santa Cruz. Así es, Gabriel. Ahora, vamos a entrar nuevamente al tema de Santa Cruz y las declaraciones que ha desarrollado Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Pero también hoy en Sucre, en la ciudad de Sucre, el movimiento del socialismo tiene aparente parcial victoria hasta el momento, pues, pero el otro contrincante político dice que fue fraude y retiró sus delegados. Y entonces creo que el tema del fraude siguen manejando como algo político en nuestro país, como ha empezado el 2019, Gabriel. Mm. Hay que hacer un breve análisis de que estas elecciones se han desarrollado más que por colores políticos, por personajes, ¿no? Es el caso y el más claro ejemplo el de la ciudad de Sucre. Tú muy bien hacías referencia, el candidato opositor al movimiento al socialismo era un exdiputado, Horacio Pope, que abiertamente se adscribe al neonazismo, abiertamente se adscribe al fascismo en Bolivia, ¿no? Con todas sus declaraciones, con todas sus interpretaciones de la política, con sus mismos simbolismos, es abiertamente un personaje de vertiente neonazi, de vertiente fascista. Sorprende que en la ciudad de Sucre, una alcaldía que nunca había ganado el movimiento al socialismo, hoy se le esté disputando y el virtual alcalde sea el señor Leaño, ¿no? De representante y candidato del movimiento al socialismo. Esto también, de cierta forma, entierra a viejos políticos que han sido vanguardia para que se geste el golpe de Estado en el país. Horacio Pope estaría haciendo de perder las elecciones en la ciudad de Sucre, enterrado políticamente, al igual que Yanine Áñez, que no pudo ganar ni en San Joaquín, ni en su propio pueblo pudo obtener la victoria correspondiente que ella esperaba, al igual que Pumari, por ejemplo, en Potosí, que no obtuvo ni el 20% de los votos. De cierta forma, también existe una población, si se quiere, que ha reflexionado el golpe de Estado y que de cierta forma está enterrando a esta clase de personajes. Pero también dentro de nuestra misma sociedad y dentro de nuestra misma composición social, existe también mucha gente que ve por ejemplo, Iván Arias, que ve, por ejemplo, a Manfred Reyes Villa, a Luis Fernando Camacho, como los últimos reductos, las últimas trincheras contra el movimiento al socialismo, que estaría en avanzada tras su victoria electoral en las elecciones nacionales con más del 55% de los votos, ¿no? Entonces, sin duda, también esta es una reflexión para el propio movimiento al socialismo, para que se enfoque en el enemigo externo, hacia fuera del MAS, y deje las disputas internas de lado, porque no son momentos para estar en disputas internas tan evidentes, siendo que el enemigo político, es decir, la oposición al movimiento al socialismo, se estaría articulando en esas dos vertientes, en una oposición entre comillas democrática, pero por la vertiente violenta y fascista, en una oposición que intenta reeditar la media luna en el país. Gabriel, ahora ya hemos hablado un poco de esto. Estos últimos, el tema del federalismo no es algo nuevo que se ha planteado en nuestro país, ¿no? La guerra federal mismo, después otros personajes han hablado del tema del federalismo, ¿no? Pero después que ha ganado el presidente Evo Morales, pues han empezado a manejar las autonomías. Ahora también empiezan a hablar de manera un poco más, con más fuerza, desde el oriente boliviano, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, también se está hablando del federalismo. ¿Esto qué significa, Gabriel? Es un tema político para poder, tal vez, como usted decía, reeditar la media luna, pero ya no con autonomía, sino que con el federalismo. Uno de sus máximos exponentes, sin duda, es Manfred Reyes Villa, ¿no? Manfred Reyes Villa, que abiertamente propugna y propone el federalismo en el país.
Madre Reyes Villa, que desde su exilio, en realidad, su fuga de la justicia boliviana y en Estados Unidos articuló el golpe de Estado a través del servicio pasivo del ejército, por ejemplo, ¿no? Y que, recordemos, retornó al país durante el régimen de Yanine Áñez. Tenía que responder ante la justicia boliviana. Un Manfred Reyes Villa que no se sabe de dónde sacó los 2.339.000 bolivianos en menos de 2 semanas para pagar la sanción que tenía y habilitarse para ser candidato a la alcaldía. Los cochabambinos se tendrán que preguntar de dónde ha sacado tanto dinero, más de 2 millones de bolivianos de la noche a la mañana, y seguramente como alcalde cobrará ese dinero, lo incrementará, cobrará los intereses. ¿Qué hará para recuperar esa plata, no? ¿Y por qué lo hizo? Es una pregunta que se tienen que hacer los cochabinos. Creo que él va a ser el principal articulador de esta suerte de federalismo de forma conjunta con Luis Fernando Camacho, pero lamentablemente las posiciones que tienen estos personajes pues son estrictamente, en el caso de Camacho, departamental, y en el caso de Manfred Reyes Villa estrictamente municipal. Entonces se van a tener que adecuar al marco normativo autonómico que se tiene en el país y cumplir las funciones Manfred Reyes Villa estrictamente municipales y Luis Fernando Camacho estrictamente departamentales. A ello, por ellos, por Manfred Reyes Villa y por Luis Fernando Camacho, nadie votó a nivel nacional. Podrán haber ganado en sus regiones, pero tienen que recordar y tener siempre presente que la gente a nivel nacional votó por el movimiento al socialismo en más de un 55%, y eso le da la potestad al movimiento al socialismo para poder plantear toda clase de políticas en el orden del marco de la ley marco de autonomías. Entonces, sin duda será un tire y afloje de diferentes fuerzas, de diferentes facciones, y la población sabrá juzgar si han escogido únicamente a Iván Arias, a Manfred Reyes Villa y a Luis Fernando Camacho para que se opongan a rajatabla, sin sentido y a ultranza a todas las políticas nacionales, o por otro lado, estos personajes van a trabajar por sus municipios respectivamente o por su departamento, como en el caso de Camacho, ¿no? Así que se debe tener mucho cuidado en ello, y también pues caerles con todo el peso de la ley, porque son gente que ha confesado. Luis Fernando Camacho ha confesado abiertamente que su padre habría pagado a oficiales del ejército y la policía para gestar el golpe de Estado en Bolivia de forma operativa, ¿no? Entonces, ante las confesiones evidentes y públicas de Luis Fernando Camacho, por supuesto que se deben instaurar los procesos judiciales correspondientes, y de eso se encargarán seguramente las autoridades del Ejecutivo. Ahora sí, ya pasó ese ámbito de conciliación, reconciliación, y empieza la verdadera política. Así que sin duda lo que se precisa es mano dura, porque la gente quiere justicia de las masacres de Sacaba, de Caracara, de Sencata. No quiere que estos golpistas sean premiados como están siendo premiados ahora con alcaldías y gobernaciones. Gabriel, hemos visto en el pasado también con el tema de Santa Cruz, ¿no? Lo que ha pasado con Rubén Costas, ¿no? Siendo gobernador, el tema de de los grupos subversivos que había en Santa Cruz. No hay muchos, no se ha hecho mucha justicia también en ese lado, la investigación no han avanzado, pero ahora Camacho ha ganado la gobernación en el departamento de Santa Cruz. Yo creo que va a utilizar todos los medios para poder victimizarse y poder intentar no ser juzgado, porque hasta el momento tampoco hay muchas luces en el tema de la justicia para poder juzgar a todos los que han hecho las masacres de Sacaba y Sencata, Gabriel. Sin duda nos vamos a tener que apoyar en las investigaciones internacionales que están cursando. Hay una comisión de expertos independientes que está investigando precisamente los hechos de Sacaba y Sencata, también de Caracara. Por otro lado está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como Estado se debe presionar en la pronta investigación de estos hechos, y esa va a servir de jurisprudencia internacional para que nosotros a nivel interno, en la jurisdicción judicial interna, podamos pues también aplicar las sanciones correspondientes a todos los responsables de estas investigaciones, de lo que develen estas investigaciones internacionales. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Sorprende que sean organismos internacionales de derechos humanos los que estén investigando y se estén partiendo la cabeza todos los días
estando sobre la masacre de lo acontecido en la masacre de Sacabas en Cata Caracara, y que no sea la propia justicia de nuestro país, local, nacional, la que esté pues investigando estos hechos, ¿no? Entonces, sin duda, no podemos permitir como Estado que existan grupos subversivos que intenten, pues, generar, sí, terrorismo, sí, la subversión del orden constitucional vigente, y sí el desconocimiento del mandato popular. Si bien estos líderes locales ganaron en sus municipios, ganaron en sus gobernaciones, tienen que recordar y tienen que tener presente que el movimiento al socialismo ganó con más del 55% de las elecciones nacionales, y que el peso de esa elección pues le da todas las prerrogativas para reformular todo en el ámbito ejecutivo, legislativo, también judicial, con las propuestas que se tenga, por supuesto, respetando la independencia de los órganos del Estado. Entonces, sin duda, no se puede permitir esa clase de acontecimientos que vivimos previos a 2019, la quema de los tribunales electorales departamentales, recordarán ustedes, no se podía entender cómo la policía no actuó de oficio en esos momentos y arrestó a todas las personas que estaban quemando los tribunales electorales departamentales, que estaban quemando las casas de campaña del movimiento al socialismo. Se permitió la generación de ese caos, de ese shock colectivo, que posteriormente se materializó en el golpe de Estado de noviembre de 2019, ¿no? Entonces, nuevamente lo digo, se precisa mano dura, y sobre todo actuar con un sentido de justicia, no por venganza, sino por verdad. La justicia para resolver los grandes problemas que tenemos los bolivianos, la reparación y la verdad por sobre todo. No así instrumentalizar la justicia por un sentido de venganza únicamente, ¿no? Los bolivianos queremos respuestas, y queremos acciones contundentes en contra de la gente que ha gestado el golpe de Estado en nuestro país y que ha asesinado a más de 39 bolivianos, y que pues está ahora detentando ciertos cargos públicos sobre texto de reconciliación, que sin duda no vienen al caso, porque no puede existir reconciliación si se legitiman las injusticias, si se legitiman las muertes, si se legitiman pues que ha habido en Bolivia, como ellos dicen, una sucesión constitucional. Gabriel, ahora ya para poder finalizar esta entrevista, frente a todo lo que usted nos ha dicho, frente a esta rearticulación de la derecha que hay en el país, ¿cuál es el rol que deben tener las organizaciones sociales en el país, que han sido los defensores contra el golpismo y también fueron la parte fundamental para que se pueda desarrollar también las elecciones nacionales del 2020, Gabriel? Sin duda las organizaciones sociales tienen que estar firmes y consecuentes con el mandato que estas mismas les han dado, y la población en su conjunto, a un gobierno que ha sido electo democráticamente, un gobierno legal y legítimamente constituido como es el de Luis Arce Catacora. Vivimos, Antenor, en una democracia imperfecta. Nuestra democracia no es perfecta. Recién el 52 se le da el voto a la mujer y al campesino. Y en esta democracia imperfecta acontece el golpe de Estado en noviembre del 2019. Si nuestra democracia fuera perfecta, no hubiera habido golpe de Estado. Lo que tienen que hacer las organizaciones sociales y en realidad toda la sociedad civil es construir paulatinamente una democracia mucho más perfecta, una democracia mucho más plural, ir perfeccionando nuestra democracia para que no vuelvan a acontecer esos hechos luctuosos de la subversión del orden constitucional, policías amotinándose, militares sugiriendo al presidente legítimamente electo que renuncie, aviones, helicópteros sobrevolando nuestras principales ciudades, amedrentando a la población, tanques de guerra y soldados armados con armamento bélico circulando por nuestras calles. Creo que todo eso tiene que erradicarse, pero depende de cada uno de nosotros y depende sobre todo de las organizaciones sociales articuladas y organizadas en defensa de una democracia real y plural. No la democracia de las élites, no la democracia de las oligarquías, no la democracia de los Toborochi, no la democracia de los caballeros del Oriente, no la democracia de las grandes élites oligárquicas orientales, no la democracia de los que se fugaron del país
por no responder a la justicia, como por ejemplo Manfred Reyes Villa, como Branko Marinkovic, que ahora regresan como grandes héroes de la democracia, ¿no? Tiene que haber mucha memoria y dentro de las organizaciones sociales también la formación política va a ser fundamental, porque ahora sí se tienen insumos para comparar los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, del movimiento al socialismo, con todas sus luces y sombras, pero con todo el desarrollo en el ámbito económico, cultural, internacional, versus el tiempo que estuvo Yanine Áñez en el gobierno, que fue totalmente nefasto y caótico. Sí se tiene esa comparativa vivencial, porque la gente lo ha vivido, lo ha sentido en el bolsillo, lo ha sentido en su salud, lo ha sentido en la represión. Entonces, sobre la base de esa historia inmediata, de esa historia cercana, tenemos que construir pues esa comparativa histórica para las futuras generaciones y que dejemos de lado el desplazamiento en muchas de nuestras generaciones y finalmente terminemos y develemos esta batalla de una sociedad, una vieja sociedad con sus valores republicanos que no termina de morir, versus una nueva sociedad plural y plurinacional que no termina de nacer. Estamos en ese limbo de confrontación y depende de las organizaciones sociales y de todos nosotros resolver ese dilema histórico. Muchas gracias, Gabriel, por esta entrevista con la radio Causacho-Coco. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, un gusto. Palabras de Gabriel Villalba, analista político, para poder hablar sobre el tema del contexto político y después de las elecciones subnacionales en nuestro país. Bueno, de esa manera nosotros también llegamos